tema y está a cargo de nuestro pastor Enrique de la Rosa. Feliz sábado, iglesia, una vez más. Dios le bendiga. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios? Hoy estamos iniciando el primer sábado del año. Primer sábado que el Señor nos permite vivir en este año calendario, el 2026, como dicen, 2026. Parece que fue ayer. Dicen algunos a modo de broma, siento que el 2025 era hace unos días solamente, y es cierto, era hace unos días, pero ya hoy estamos a 3 de enero. El miércoles estuvimos aquí un buen grupo, unas familias reunidas, despidiendo el año, recibiendo el año, orando juntos y abrazándonos, y agradecemos al Señor por todos los presentes. Y hoy, primer sábado, estamos aquí para disfrutar de un hermoso servicio de comunión, y así que estamos muy contentos por eso. Agradecemos al Señor porque Dios ha sido bueno. En el 2018, en Tailandia, en una cueva, se perdieron 12 niños de una escuela junto con uno de sus maestros, su entrenador. Duraron 18 días en esa cueva que estaban cerca del mar, y parece que quedó cubierta la entrada por agua y la luz no entró durante 18 días. Después, cuando logró entrar, entraron unos buzos y lograron entrar, porque esta cueva tenía una parte que se subía del agua, y entonces hubo que entrar buzos especiales allí. Dice que ellos comenzaron a llamar, estaban llamando, pero algunos de los niños dice que sentían que cuando respondieran, aquí estamos, lo primero que le iban a decir es: ¿por qué ustedes se metieron aquí? ¿Cómo hicieron esa imprudencia? No saben que no podían entrar por aquí, pero en realidad la voz los estaba buscando, era para salvarlos. Pero algunos estaban callados hasta que alguien entonces contestó, y entonces allí los demás contestaron. Algo similar pasó por primera vez en el Edén. En el Edén, cuando Adán comió de la fruta que le dio su esposa y se vio que estaba desnudo, y se hicieron allí una ropa con hojas de higuera y trataron de cubrirse. Se sentían mal, y la misma voz que cada mañana, cada tarde llegaba a ese lugar y era motivo de alegría, se convirtió en un motivo de huida y de esconderse. Y desde allí entonces inició la búsqueda y la huida. La búsqueda de un Dios que constantemente está buscando, diciendo: ¿dónde estás? Y la huida de un ser humano que constantemente está poniendo unas excusas para huir de Dios. Así que yo quiero que hoy nosotros veamos en Génesis capítulo 3, versículo del 8 en adelante, y vamos a ver el llamado de Dios: ¿dónde estás? Y vamos a ver 4 aspectos importantes en la búsqueda constante de Dios y la huida constante del ser humano. Oramos. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa hora, porque eres bueno, Señor. Te agradecemos porque nos has bendecido al estar aquí, y rogamos, Señor, que en esta hora tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro, Señor, y podamos sentir que estás aquí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo quiero que vayamos
Me acompañen entonces al libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a ver los versículos del 8 en adelante, 8 y 9, 8 al 10. Primero, veamos la pregunta. Dios inició la búsqueda. ¿Dónde estás? Fue la pregunta que Dios hizo. Génesis 3:9 dice: entonces el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Pero es interesante que la pregunta que Dios estaba haciendo no era una pregunta geográfica. Si ahora mismo usted recibe un texto y le dice: ¿dónde estás?, ¿qué respondería usted? Estoy en la iglesia de Jonesboro, la iglesia adventista del séptimo día hispana en Jonesboro, ¿cierto? Si estuviera en el trabajo, dice: estoy en el trabajo, pero si usted trabaja moviéndose, tendría que decir la dirección, la ciudad, porque eso es una ubicación geográfica. Pero la pregunta que Dios le hacía a Adán no era una pregunta geográfica, era una pregunta de condición. Era una pregunta retórica y una pregunta llamando, diciendo: ¿dónde está aquel que salía a mi encuentro? ¿Dónde está aquel que disfrutaba cada tarde cuando la brisa, dice, cuando la brisa comenzó a moverse, la brisita de la tarde, Dios venía? Pero Adán sabía que Dios venía, escuchó la voz de Dios e inmediatamente lo que hizo fue huir. Por eso Dios le dice: ¿dónde estás? Pero ¿dónde está aquel que disfruta conmigo? Es una pregunta no geográfica de dónde estás escondido, sino dónde estás en tu relación conmigo. Adán había huido. La palabra Adán, que significa hombre, también muchas veces se va a referir al hombre, al varón, pero muchas veces también significa la humanidad. Cuando Dios estaba llamando a Adán específicamente como el responsable que él había puesto al frente. Pero es una pregunta también que trasciende hacia la humanidad, donde Dios habla y pregunta: ¿dónde estás? ¿En qué condición estás ahora? ¿En qué condición te encuentras en relación conmigo? Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso era lo que Adán no entendía. Adán pensaba que Dios venía a reclamarle, porque cuando nosotros cometemos faltas, nos adelantamos muchas veces en prepararnos para el regaño, en prepararnos para el maltrato verbal. Pero Dios no estaba llamándolo para regañarlo. Dios inició la búsqueda y Dios está hoy buscando constantemente, haciendo la misma pregunta: ¿dónde estás? Patriarcas y Profetas, página 40, Ellen White escribió: después de su transgresión, Adán se llenó de pavor. Trató de esconderse de la presencia del Señor, pero la voz de Dios se oyó llamándole en el jardín: ¿dónde estás tú? Adán no podía esconderse del ojo omnipresente de Dios, pero al buscar esconderse de la presencia divina, evidenció el carácter del engañador. Dios hizo esta pregunta no porque necesitara información, sino para convencer de pecado la mente de los culpables.
¿Cómo llegaste a esta condición de culpabilidad y de terror? Aquella voz que producía tanta alegría en Adán y Eva, ahora la misma voz producía terror. ¿Y cuál era el problema? Era la voz, era la persona que estaba llegando, eran aquellos que sabían lo que habían hecho y ahora no se sentían cómodos, no se sentían vergüenza y ahora tenían un terror porque el pecado es lo que hace, el pecado produce terror. Cuando alguien hace lo correcto, no tiene que tener miedo. Cuando alguien hace lo correcto, no tiene que esconderse. ¿Saben quiénes se esconden? Aquellos que no hacen lo correcto. Y el pecado busca en nosotros muchas veces que nosotros o hagamos más cosas incorrectas para cubrir esto incorrecto o culpemos a otros. Adán se escondió, no dio la cara. Se esconde, trató de resolver las cosas por él mismo. Segundo aspecto, oí tu voz, un Dios que sigue hablando, que se paseaba en el huerto. Cuando escucharon la voz de Dios, ir a su creador, ¿quién lo había puesto allí? ¿Quién le había dado la vida eterna? ¿Quién le había dado ahora? Adán le dio una esposa, le dio un trabajo, le dio todo. Y ese que le había dado todo y le dijo lo que tenía que no hacer, ahora llegaba y al escuchar su voz, corría. Porque Dios estaba hablando, un Dios que habla, un Dios que busca. Ese es el Dios nuestro. Un Dios que pregunta, ¿en qué condición estás? ¿En qué condición estamos tú y yo? Es una pregunta que debe retumbar en nuestras mentes. ¿Cuál es la condición en la cual nos encontramos con Dios? Dios llamó a Adán específicamente. Lo llamó, dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿En qué lugar en nuestra relación te encuentras? Y cuando el hombre responde, viene entonces a decir la realidad. Yo escuché tu voz. Y la voz dulce del Señor entonces se convirtió, sin Dios ni siquiera decir nada, en una voz acusatoria. ¿Saben que hay personas que escuchan cosas que no le están diciendo? Cuando han cometido un error, cuando han cometido una falta, ellos escuchan cosas que ni siquiera le están diciendo, acusaciones que ni siquiera le están haciendo. Y así estaba. Dios no estaba acusando a Adán, simplemente llegó y estaba diciendo, llamándolo. Constantemente se encontraban, constantemente tenían relación, hablando constantemente. ¿Por qué ahora, sin ni siquiera Dios decir nada, ahora esa voz produjo vida? Es el problema, no es Dios el problema, no es el otro el problema eres tú, el problema soy yo. Sí, muchas veces nosotros buscamos el problema en el otro para tapar, como dirían, el embarre que hemos hecho y creemos que tapándolo como el gato ya resolvemos la situación. No, no se resuelve tapándolo, se resuelve encarándolo. Y Dios quería eso con Adán. Hebreos 1 y 2 dice que Dios en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, porque Dios siempre está hablando. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco
conozco y me siguen. Porque las ovejas escuchan y conocen la voz de Dios. Conocía a Adán la voz de Dios. Sabía que era su voz, porque dice: yo oí tu voz. Hablando Dios, dice que escuchó la voz de Dios en la brisa. Sabía que cuando esa brisa suave en el día, terminando el día, llegaba, entonces Dios estaba llegando. Pero en vez de correr a sus brazos, corrió a esconderse. Dice Ellen White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 158: Dios habla a los hombres por medio de sus providencias y por la influencia de su espíritu sobre el corazón. Habla también por medio de su palabra, y de muchas maneras nos está diciendo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dios se acerca al hombre con invitación de misericordia. Cada día testifica de su presencia y de su amor. Y cuando el pecador oye su voz de amor suplicándole que se vuelva, entonces se regocijan los ángeles. Cuando el pecador escucha la voz de Dios y va hacia Dios, los ángeles se regocijan. Tercer aspecto: tuve miedo y me escondí. La reacción del hombre caído. Miedo y esconderse. Tratar de cubrirse. Esa palabra esconderse es como cuando dicen que llega un cobrador a la casa, ¿verdad?, de alguien que debe, y pregunta por una persona, y la persona manda a un niño y le dice: dile que yo no estoy, pero él está ahí. Esa palabra significa eso: alguien que está escondiéndose, pero que no puede cubrirse. Y la palabra temor que está allí es miedo aterrorizante, o sea, es un miedo de pavor. Pero ¿cómo es que la voz de Dios, que creó todas las cosas, dice: por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra? Dios mandó y existió la voz de aquel que esculpió el cuerpo de Adán. Hizo su cuerpo del barro, sopló aliento de vida, luego toma una costilla y hace una mujer para él, una compañera. Como Dios, que tanto ha bendecido, que tanto ha beneficiado, que tanto amor ha dado, ahora se convierte en una voz de terror. Y bueno, pregunto: ¿es que la voz tendrá el problema? ¿Será la voz el problema? ¿Será la voz de quien está haciendo la voz el problema? El mundo hoy quiere culpar a Dios. Culpa a Dios de sus desgracias. Culpa a Dios de sus enfermedades. Dice: porque fue la voluntad de Dios. Dios así lo quiso. De las desgracias. O dicen: si Dios fuera amor, los niños no murieran. Pero no culparon a Satanás, que es el que trajo el pecado a este mundo, el que trajo la desgracia a este mundo. Eva disfrutó hablando con Satanás y ahora no disfrutaba hablando con Dios. ¿Sabe? Cuando tú te detienes a hablar con el enemigo, tendrás terror de Dios. Y el problema no es Dios. El problema es el tiempo que dediques a hablar con el enemigo. Porque el enemigo miente, pero Dios es veraz. Dios es sincero. Romanos 5, 8, 15 dice: pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Quién pone la separación entre nosotros y Dios? Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. ¿Quién causó que la voz de Dios fuera terrorífica para Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva. Su pecado, su condición, la que ellos decidieron tomar, ahora estaba haciendo que la voz de Dios, que era dulce, se escuchara una voz terrorífica. No era la
pareciese terrorífica la voz de Dios. El problema no es Dios, el problema no es otro, el problema está en nosotros, en nuestras faltas. No busquemos el problema en otro, busquemos el problema en nosotros para que Dios pueda obrar en nosotros y pueda cambiarnos. El White dice, Patriarcas y Profetas también, página 40, que tan pronto hubo pecado, apareció un cambio en lo que sentía el hombre hacia su creador. Ya no era amor y devoción lo que llevaba, sino temor y remordimiento. Cuando oyeron la voz de Dios, procuraron esconderse. Tal es un efecto aún del pecado hoy en día. Su naturaleza es esencialmente engañadora y siempre que no es vencido, esclaviza al alma y la embrutece. Sí, la persona no puede ver ni siquiera en qué ha fallado y busca inmediatamente culpar a otro. Cuando Dios llamó a Adán y Adán le dijo, oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te mostró que estaba desnudo?, le preguntó Dios. Dijo Adán, yo fallé, yo comí del árbol que tú dijiste que no comiera. ¿Eso dijo Adán? No, la mujer que me diste. ¿Quién es la culpable? Esa mujer. Esa mujer es la culpable. Si tú no hubiese hecho esa mujer, yo no hubiese fracasado. Y ese es el discurso que dice mucha gente. Se acabó el matrimonio, si no fue él, fue otro. Otro siempre es el que falla. No que no fue mi culpa, pero tú lo hiciste. Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Tampoco fue mi culpa. O sea, porque aquí hay que poner las cosas claras. No fue mi culpa, dice la mujer, no fue mi culpa, dice Adán. Y entonces fue la serpiente. ¿Y quién hizo la serpiente? La serpiente no le habló entonces en ese momento. Entonces el culpable fue Dios que hizo la serpiente. ¿Cierto? Adán no fue entonces el culpable que comió, que decidió comer. No fue Eva que deseó ser como Dios. Dice que cuando vio que el fruto era bueno y apetecible para alcanzar conocimiento, porque le dijo la serpiente, Satanás, y seréis como dioses. Entonces ella quiso ser como Dios y comió. Y entonces ahora fue y le dio al esposo. Y el esposo comió por no perderla. Siempre buscamos un culpable, pero ¿saben qué? Dios siempre está buscando. Y desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 3:20 vemos a un Dios llamando. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy llamando. ¿Saben qué significa esta palabra llamar? Cuando se traduce del griego significa golpear a la puerta repetidamente diciendo, aquí estoy llamando, estoy buscando. No fue una vez que escucharon a Adán y Eva la voz del Señor, porque cuando lo escucharon la primera vez, ¿qué pasó? Dice el versículo 8, se escondieron, y cuando Dios siguió llamando, entonces fue que contestaron. Y en Apocalipsis 3:20 Dios está llamando al hombre de nuevo, llamando, diciendo, yo estoy a la puerta llamando. ¿Qué llamado está haciendo? Está llamándote por tu nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la mujer que disfrutaba estar conmigo, que ahora huye? ¿Dónde está el joven o la joven que disfrutaba servirme y ahora huye? ¿Dónde está el hombre y la mujer que mi una voz suave, ahora mi voz es una voz terrorífica? No porque mi voz ha cambiado, dice el Señor, y no por lo que has hecho. ¿Dónde está?
Dios sigue llamando, Dios sigue hablando y te pregunta en esta hora, ¿dónde estás? O mejor dicho, ¿cómo estás en tu relación? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestra relación? El himno, tal como soy, que en una ocasión hablamos de él, donde una joven que quedó inválida sentía que no podía alabar al Señor por su condición, hasta que un doctor le dijo, pues alábalo como estás, sírvele como estás, dale lo que tienes. Adán estaba desnudo, pero trató de cubrirse. Dios te llama hoy y te está diciendo dónde estás, pero no es geográficamente, porque Él sabe siempre dónde tú estás, y no es para Él saber, para que tú sepas cómo estás. Al iniciar el año, Dios te está llamando. Yo te invito a que te hagas esa pregunta, pero de a ti: ¿cómo estoy con Dios? Y sé sincero. No mires al lado, no mires a otros, no busques culpables. Pregúntate: ¿cómo estoy con Dios? Y así como tú estás, déjase y entrégale lo que tú tienes. Pecador, si andas buscando paz, si tienes maldad, si buscas alivio y perdón, si tienes rencor hacia alguien, si sientes que te han herido, si sientes que te han fallado, ven tal como estás. No inicies un año con una actitud lejos de Dios. No sabes si este será tu último año. ¿Lo vas a vivir de esa manera? No sabemos si este es nuestro último año, ya sea nuestro, ya sea el mío, pero yo no quiero vivirlo de una manera huyendo de Dios. Adán era alguien que hablaba con Dios a diario. No estamos hablando de alguien que estaba lejos de Dios. No, era alguien que hacía un rato disfrutaba de la voz de Dios. Entonces, en vez de reconocer su falta, ahora huyó del Señor. Por eso te invito a que te preguntes: ¿dónde estoy con Dios? Y mientras yo canto, si tú quieres acompañarme con este canto, número 249, tal como soy, entonces, a medida que tú lo cantes y sientas que necesitas estar en paz con Dios, entonces le digas: tal como soy, vengo a ti, Señor. Tal como soy de pecador, sin otra
Y hay más siento Dios. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Hay alguien que quiere decir al Señor: yo vengo tal como soy, y se pone en pie para que oremos juntos, diciendo: de mi corazón me pregunto, ¿cómo estoy? Y como estoy, quiero venir ante ti. Hoy también Tony Andújar ha decidido venir al Señor tal como es, para ser lavado en el agua y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús, para morir al pasado y resucitar a un nuevo presente. Así que como Él, si hay alguien en este lugar que no ha dado ese paso, o que ha estado lejos del Señor, se ha ido y está volviendo, también para ti, Señor. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Hoy venimos tal como somos, tal como estamos, porque reconocemos, Señor, que nunca rechazas a nadie. Podemos venir tal y como nos encontramos, así como el hijo pródigo fue sucio y maloliente y fue abrazado y recibido por su padre. Pero inmediatamente llegó a casa, inmediatamente el padre lo tomó en sus manos, inmediatamente el padre lo abrazó y lo besó. Comenzó la transformación, porque el padre, después de besarlo y recibirlo tal y como era, empezó una limpieza en su vida y mandó dar su justicia para ahora ponerse la justicia de la cabeza como un vestido nuevo y para ser lavado. Hoy, Señor, queremos que inicie en nosotros este año también venir tal como somos, no para quedarnos como somos, sino para pedirte, Señor, a ti la oportunidad de transformarnos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús queremos. Bien, ahora vamos a pasar